Bueno, encantado de saludaros a todas y a todos. Por si acaso, bueno, pues alguien no nos conocemos, nos situamos. Yo soy Manel Raimí, soy el responsable del Ayuntamiento de la Estrategia Logroño Intercultural. Y por situaros brevemente, por si alguien no lo conoce, aunque creo que la mayoría pues nos conocemos, ya habéis estado en cursos con nosotros de antirrumores o en contacto con lo intercultural, pues os cuento un poco de qué va esto y por qué va esto. Bueno, en Logroño, pues ya desde hace 10 años iniciamos la andadura con los planes de convivencia intercultural, o lo que ahora le llamamos la estrategia Logroño Intercultural. Desde hace también, pues por lo menos 8 años, estamos en coordinación con otras ciudades con las que compartimos proyectos de intervención intercultural, y en ciudades como RECI, la red de ciudades interculturales, que pertenece a la iniciativa Intercultural Cities del Consejo de Europa. Desde esta red, desde el Consejo de Europa, desde la red de ciudades interculturales, impulsamos desde hace unos años también la estrategia antirrumores. Hay otras ciudades, hay otras redes también, como Stop Rumores y otras iniciativas que también está bueno, ¿no?, que compartamos, pero en concreto desde Logroño iniciamos la estrategia antirrumores pues con este objetivo, ¿no?, con el objetivo de hacer un trabajo de sensibilización, de divulgación y de contrarrestar de la mejor manera posible, de una manera inclusiva, pues aquellos comentarios, aquellos rumores, aquellas actitudes de prejuicio ante ciudadanos, en este caso ciudadanos de Logroño, nuestros convecinos y vecinas, que tienen otros orígenes, y que entendíamos que todo este discurso negativo pues dificultaba las relaciones de convivencia. Y ese es el objetivo de la estrategia antirrumores. Por eso hacemos pues cursos de formación, hacemos actuaciones o hacemos actividades como esta, que sobre todo en estos meses de aislamiento, de confinamiento, de pandemia, pues hemos multiplicado, ¿no? Ahora aquí ya llega el verano, pues supongo que estamos ya saturados de tanta conferencia Zoom, de tanto videoconexión, pero bueno, teníamos que antes de irnos de verano aprovechar un poco esta circunstancia para tener esta formación o esta actividad. ¿Por qué? Nos lo planteamos de la siguiente manera. Dentro de los comentarios que nos hacemos los agentes antirrumores a través de los cursos, a través del chat de WhatsApp que tenemos y a través de las propuestas, muchas veces todos tenemos bastantes dudas entre lo que llega a ser, pues a veces una opinión dentro del ámbito de la libertad de opinión con respecto a o una situación, pero ¿dónde está el límite entre la libertad de opinión, entre lo que empieza a ser un claro prejuicio, hostilidad, entre lo que ya acaba siendo una discriminación o incluso lo que acaba siendo algo que pueda ser considerado un delito de odio, ¿no? Y muchas veces recogemos en nuestros grupos mensajes, noticias, informaciones o cosas que han salido y nos entra la duda de, joder, pero esto es denunciable, ¿no? Decimos, esto fomenta el odio, esto es un delito de odio, ¿no? Y claro, también entran dudas, ¿no? ¿Hasta dónde algo es denunciable, no es denunciable? Entonces, para esto, pues planteamos que alguien nos echara una mano. En este caso hemos invitado a José Luis Berrón, que es colega experto de gestión de la diversidad, que es policía municipal en Madrid. Decir que ciudades como Madrid, por ejemplo, del entorno, Fuenlabrada, que conocemos también más, Getafe, en las policías han dedicado un importante esfuerzo a plantear, a formar y a crear grupos de atención a la diversidad. Nos llevan bastante la delantera, desde luego, a muchas ciudades de España, y en concreto a Logroño nos llevan años luz de delantera. Por eso es importante, ¿no?, que estén aquí y que en ese sentido te doy la bienvenida y agradezco que tu presencia y lo que nos vayas a contar. Y luego, por otra parte, una segunda parte, que junto con Sara Carreño, directora del Observatorio de Derechos Humanos del Gobierno de La Rioja, con Anabel Marauri, del Servicio de Igualdad de Trato y Discriminación de Rioja Acoge, y de un servidor, pues os contaremos alguna cosita de las iniciativas, pequeñas o grandes iniciativas que tenemos en Logroño, para algo que es todavía muy incipiente. Una de las mayores preocupaciones que tenemos es cómo podemos saber
si en nuestra ciudad, en este caso, existen actitudes de discriminación o incluso existen situaciones que son claramente o que pueden ser consideradas como delitos de odio, si no tenemos o no teníamos ninguna herramienta donde recoger, si no podemos identificar si alguien que crea que ha sufrido algún tipo de actuación discriminatoria no tiene dónde denunciar. Entonces, claro, podemos presumir, como presumimos los estadounidenses, muchas veces incluso presumen nuestros dirigentes, ¿no?, de esta convivencia y de esta armonía y de esta buena relación y convivencia que existe en Logroño, sin tener un dato o sin tener un espacio que pueda recoger aquellas situaciones que realmente puedan ser discriminatorias o que determine, a través de un análisis y estudio, qué es discriminatorio y qué no. Claro, si no existe esto, pues difícilmente podemos hablar de convivencia, ¿no? Por eso es importante que empecemos a plantear estas iniciativas y que podamos fortalecerlas y, adelanto, decir que institucionalizarlas. Ese es el objetivo del encuentro de esta tarde y nada, pues una vez presentado yo me callo ya, me dispongo a escuchar a José Luis. No sé si Bea o Laura, bueno, están por supuesto el equipo de Logroño Intercultural, Chuchi, Bea, Laura y Fernando, a quien creo que todos y todas conocéis. Si nos tenéis que explicar algo de cómo va a ir la dinámica, o cuando eso empezamos directamente. Vamos a dejarle un tiempo a José Luis para que nos explique lo que nos trae muy interesante, y después vamos a intentar traer casos prácticos de cosas que han pasado en Logroño, que están pasando en Logroño y que nos pueden situar, ¿no?, en el tema que estamos tratando. Y si alguien quiere aportar algo o así, pues levantamos la mano y pasamos la voz, ¿vale? Si os parece. Entonces le paso la palabra a José Luis y para que comience. Bueno, pues nada, para mí es un honor poder estar aquí con vosotras y vosotros, porque además, jolines, ya me han dicho, pues bueno, que sois personas que trabajáis en la intervención social, que trabajáis en esta red, que es maravillosa. Yo creo que es una herramienta magnífica porque tiene que ver mucho con esos agentes clave que hay en los territorios, que es, pues bueno, las asociaciones, la ciudadanía, ¿no?, además de las instituciones, ¿no? Pero es fundamental esa parte que tiene que ver con las personas que estéis ahí, ¿no? Sensibles a lo que está pasando en el barrio, lo que pasa en las redes sociales, porque al final todo tiene es como una rueda, ¿no? Todo tiene relación, como veremos. Yo me gustaría ser conciso, pero es que me es difícil, o sea, es que es un tema tan vasto que voy a intentar tocarlo por arriba, por abajo, por todos los lados, y creo que se me va de las manos, no voy a poder hacerlo, o sea, voy a fracasar rotundamente. Voy a poner una presentación, una odiosa presentación de PowerPoint, que las odio, pero lo voy a tener que hacer. Me comprometo a que si me metéis en un chat de esto de WhatsApp, muchas de las cosas las aclaro, os metería un par de vídeos que aclaran también algunos conceptos que voy a comentar, incluso lecturas, artículos muy interesantes, yo creo que pueden ayudar, incluso a unos libros de cómo investigar los delitos de odio por la Fiscalía de Barcelona, que son los más pro, probablemente ahora mismo, en investigación de delitos de odio, ¿no? Pero fíjate que yo lo que quiero es darle un amplio contexto, ¿no?, al asunto de delitos de odio. No solamente son delitos, es decir, son expresiones de odio que vamos a ver, porque al final terminan siendo discriminación. Y esa discriminación tiene patas por todos los sitios y por todo se puede intervenir. Voy a poner la presentación, no sé si se va a ver ahora. A ver, vale. Lo veis bien perfectamente, ¿no? Bueno, yo lo veo un poquito regular, pero bueno, más o menos. Mirad, voy a entrar de lleno, porque si no se me va el tiempo. Hablaré un poquito rápido, disculparme, porque es que me han salido muchas diapositivas. Algunas las pasaré rápido y si veo que me quedo sin tiempo, pues directamente las anularé. En definitiva, para empezar, los delitos de odio tienen una definición de la OSCE del año 2003. Seguramente que muchas de vosotras lo sabréis, ¿no? Porque me decís que estáis en proyectos internacionales, europeos y tal, ¿no? Pues bueno, pues la OSCE en 2003 sitúa, dijéramos, una definición, ¿no?, para todos los Estados miembros, ¿no? Y que es, pues se trata de toda la infracción penal, incluidas las infracciones contra las personas, la propiedad, etcétera, cuando la víctima, el lugar o el objeto de la infracción sean seleccionadas a causa de su conexión, relación o afiliación. Fijaros en esa cosa que tiene que ver seleccionada. Es decir, hay una motivación, hay una selección de las personas, ¿no? Y pueden ser basadas en la raza, origen nacional, étnico, idioma, el color, la religión,
etcétera, 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 que tiene que ver con todo lo que tiene que ver con, pues, con colectivos o con la diversidad. Realmente un delito de odio probablemente sea pues un atentado hacia la diversidad, ¿no? Es contrario a la diversidad. A ver si me sale la siguiente. Fijaros que yo, para explicar muchas veces lo que son los delitos de odio, que no es otra cosa que la máxima expresión de una actitud o de una expresión discriminatoria, yo utilizo esto de la guía una guía de Barcelona muy interesante, que luego la comentaré, me comprometo a mandarla en un chat, porque la voy a citar en varias ocasiones, porque creo que es muy interesante. Probablemente, para decir que no es un delito de odio, diremos que no son aquellos delitos que se cometen con ira, con rabia. Eso no es un delito de odio. Un delito de odio tiene una construcción discriminatoria. No sé si en esto me voy a explicar bien, pero esta diapositiva me pareció muy interesante. Ya te digo que la publica este manual sobre los delitos de odio, cómo identificarlos, de Barcelona, y hace una construcción paralela del estereotipo, pasa al prejuicio, que es lo que siento, es decir, salta de lo que pienso a lo que siento, y de lo que siento a cómo actúo, es decir, a la acción. ¿Vale? Fijaros que esto es perfecto para entender que es un delito de odio o una expresión de odio, o discriminatoria, como lo queráis. Vamos a empezar a manejar, dijéramos, unos conceptos que sirvan no para delimitarlo, sino para verlo de una manera más amplia, ¿no? Porque al final un delito de odio no deja de ser un delito de discriminación. Si no hubiera discriminación, no sería un delito de odio. Insisto, si yo cometo un delito, en ese delito lo hago con saña, con ira, con rabia, habrá otras agravantes, pero no será un delito de odio. Tiene que haber un prejuicio, una motivación discriminatoria, ¿de acuerdo? Entonces, ese salto es importante, de lo que siento, lo que pienso, lo que siento, a cómo actúo, del estereotipo al prejuicio y la discriminación. Fijaros que hubo un delito, un crimen tremendo, el primer crimen racista en España, probablemente que esté registrado, que fue con Lucrecia Pérez. Esto fue una mujer dominicana, y si veis un poco los hechos, cómo se fueron situando, Lorenzo Cachón lo explica muy bien en varias revistas, varios artículos suyos, pues se fue calentando el ambiente, poniendo cartelería, pegatinas pintadas, pues racistas, contra las mujeres dominicanas que ocupaban los espacios de la calle, espacios de calle. Eso es muy interesante, porque luego hablaremos un poco de los espacios, ¿no? Los espacios, los territorios, ¿no? Los barrios, ¿no? Pues bueno, pues obviamente estas mujeres trabajaban en chalet, fundamentalmente como personal interno, y salían a la plaza de Aravaca. Eso generó una serie de molestias que fueron aprovechadas por la extrema derecha, la ultraderecha, mandando mensajes estereotipados, prejuiciosos. Bueno, pues ahí se ve claramente cómo funcionó, que al final acabó siendo un asesinato racista, un delito de odio en su máxima expresión. Y ahí se vio claramente cómo se fue pasando el estereotipo al prejuicio y cómo acabó siendo una acción, ¿no? Quizás me he repetido mucho, pero es que era necesario. Si nos vamos a un poco a ver cómo han evolucionado los delitos de odio en España, aquí tenemos un informe del Ministerio de Interior donde se va a ver cómo se disparan un poco. Esto también tiene una polémica, ¿no? Decía antes Manel sobre el tema de las herramientas, el tema de las denuncias, de los registros. Claro, efectivamente, tenemos un problema a nivel europeo de cómo registrar los delitos de odio. Podemos tener países como Inglaterra que se disparan, o otros países como España o Bulgaria, o otros que su forma de registrar hacen que casi no tengan comparación, ¿no? a los de Inglaterra, ¿no? Y no hay una unanimidad en cuanto a las herramientas o instrumentos para registrar los delitos de discriminación o delitos de odio, ¿no? Pero bueno, el conteo que hace en este caso el Ministerio de Interior, policía, es esta, ¿no? Y en esta, fijaros, en primer lugar lo va a copar el racismo y la xenofobia, ¿no? Con 2.301 casos. Esto es de 2017. La orientación o identidad sexual va a ser la segunda, y la ideología la tercera. Luego habrá otras, como puede ser antisemitismo, islamofobia, que van a variar y tal, ¿no? Fijaos también en este informe cómo se ve claramente aquí en los quesitos cómo ocupan estos tipos o estos colectivos, cuál es la correlación que tienen entre ellos, ¿no? Ideología, orientación sexual, racismo, xenofobia. Probablemente el racismo y xenofobia sea probablemente pues la que más
la que más está teniendo pues esos índices, ¿no? A ver. Obviamente esto va a depender también, ojo, el registro, y esto es importante, y esto ya lo voy adelantando, pues las leyes que haya en cada comunidad, ¿no? Ya veremos cómo, por ejemplo, en muchas autonomías existen leyes contra la LGTBI-fobia, por ejemplo, y en algunas no. Me parece que Logroño no tiene, ¿no? Entonces va a ser difícil que Logroño tenga un observatorio a su vez o que a través de esas denuncias administrativas se pueda visibilizar, ¿no? En Madrid sí la tenemos y efectivamente sí podemos hacer un conteo, porque existen muchas organizaciones que saben que existe esa ley y saben dónde denunciarla. Van pues a las unidades de policía, de los ayuntamientos, y allí pues presentan la denuncia por la ley 3/2016, que es de la Comunidad de Madrid, ¿no? Entonces, eso es el primer dato interesante. Pues contestando un poco Manel, ¿no? Es muy importante que haya leyes para que haya un registro. Si no hay una ley, pues va a ser difícil registrar, ¿no? Ya penal sí se puede, ¿no? Pero la experiencia que se está teniendo es la que viene un poco a decir que donde hay una ley que trabaja esto, pues sí que se va a ver más, ¿no? Aparte que, bueno, que las leyes no solamente es un cuadro sancionador, una ley pone en marcha planes, proyectos, etcétera, 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 ¿no? Fijaos, en este mismo informe va a hablar cuál es el top de las acciones, ¿no? Fijaros que las primeras es las lesiones, las amenazas, vemos por aquí discriminación, daños, trato degradante. Fijaros dijéramos que los actos, las conductas discriminatorias que se han denunciado como delitos, pues no es el genocidio, no son genocidios, son cosas así como, son cosas cotidianas, como lesiones, amenazas, son cosas que pasan en los barrios y que tenemos que estar muy presentes. Y fijaros que la distribución del lugar donde se cometen pues va a ser fundamentalmente en vía pública urbana o otras vías, ¿no? Aquí fíjate que yo me eché en falta que pusiera también el tema de redes sociales. Se ve que lo han obviado y han ido, dijéramos, a las acciones como físicas, ¿no? Fijaros que es importante tener en cuenta este dato de la vía pública, es donde más hechos se produjeron, ¿no? Esto, como personas que trabajamos en los barrios, es fundamental que lo tengamos en cuenta, ¿no? Es el espacio donde nos vamos a encontrar todas las discriminaciones y los delitos de odio. No nos vayamos a otras cosas porque nos estaremos equivocando. Los delitos de odio, las discriminaciones importantes que afectan a la ciudadanía, que afectan a la convivencia, van a darse en los barrios. Y esto es un dato interesante. Eso también es de la revista, que se llama este manual práctico para reconocer y actuar en los discursos de los delitos de odio. Me parece muy interesante esta figura, la comparto, porque hace una pirámide distinta a otras. Y esta pirámide me interesa porque habla de los estereotipos, los prejuicios, la discriminación. ¿Veis? Acá abajo en la base como algo invisible. A veces no es tan invisible, ya hablaremos de esto. A veces no es tan invisible estas discriminaciones, esos prejuicios. Y luego ya una violencia física y verbal, acosos, amenazas, intimidaciones, humillaciones, y la violencia física que tiene que ver con agresiones, violaciones, asesinatos. Bueno, ya lo veríamos. Y esto me interesa porque es así, es como se va a ver, ¿no? Esta parte invisibilizada, fijaos, aunque esté en la base y esté oculta, no quiere decir que no sea tan importante como las otras. Y en esto yo voy a insistir pues todo el rato que esté aquí con vosotras, porque es así, porque nos interesa desde lo que es la puntita del vértice hasta la base. Fijaos que yo hago esta pirámide, para que veáis, para que empecemos a entrar ya en materia. Es decir, existen una punta del iceberg muy visible, que son los delitos. Aquí ya no hablo de solamente, aquí podría estar un acoso, aquí podría estar un trato degradante, aquí podría estar todas estas cosas que tienen que ver con que tengan una motivación racista, que serían delitos, y se verían perfectamente, ¿vale? Y luego, en un segundo dijéramos, niveles, infracciones administrativas, es decir, aquellas conductas que no son tan graves como para que el Código Penal intervenga, pero son graves, incluso a veces son compartidas. La ley, por ejemplo, la ley contra la LGTBI-fobia en Madrid tiene un articulado donde agredir a una persona que no conlleve una hospitalización, que a lo mejor ahí se llevaría por vía penal,
En cambio, pues eso, pues un puñetazo, una bofetada, una patada, algo que sea leve, es sancionable administrativamente. Entonces, es decir, ahí se va a ver esa pirámide. Pero es que aquí abajo, que esta también me interesa muchísimo, y las tres son centro de nuestro interés, son los incidentes críticos, discriminatorios o intolerantes. Es decir, aquellos que no son ni delito ni una falta administrativa, pero que afectan a la convivencia, que la destruyen. Es decir, pues una pintada en una cancha, una actitud racista en el transporte público, que no es sancionable porque no llega a ser un trato degradante, es una intensidad, dijéramos, menor. Bueno, pues eso, aunque no sea un delito, no sea una falta administrativa, al contrario, no tenemos por qué decir que no ha existido, claro, y hay que contabilizarlo. Esto es lo que tiene que ver, Manel, lo comentaba antes, sobre las herramientas, ¿no? Claro, hay que registrarlas, no solamente los delitos y las infracciones administrativas, sino todo aquello que las personas llegan a percibir, ¿no? Es decir, y esto va a tener que ver con la diversidad. Lo que percibe un hombre no lo percibe una mujer. Lo que percibe una migrante subsahariana no lo percibe un trabajador autóctono español, aunque sea migrante también. Es decir, y esas percepciones hay que escucharlas. Por lo tanto, es muy importante el trabajo en red con las asociaciones, es muy importante el trabajo comunitario, el hacer espacios improbables, donde estemos todas y todos aquí, los que no nos hablamos nunca, no nos entendemos nunca, o no nos conocemos del todo, pues poder empezar a poner sobre el tapete cómo percibimos las cosas, porque se perciben totalmente distintas. No me quiero enrollar, pero insisto en lo que decía antes, incluso a nivel de género tenemos percepciones distintas en el uso de la vía pública y de las libertades a la hora de andar por la calle y por todos los sitios, ¿no? Y esto es importante, porque estos incidentes críticos hay que registrarlos. Fijaros que si hago un análisis de procesos, veremos que tenemos una cosa que tenemos que llamarla hecho de discriminación e intolerancia, ¿vale? Luego podrá ser un delito o podrá ser un incidente crítico, que no es ni infracción administrativa, o podrá ser una infracción administrativa. Estas tres vías van a ser lo que nos vamos a encontrar. Como delitos de odio, pues nos encontraremos, pues eso, lesiones, amenazas, tratos degradantes, amenazas a colectivos que son más directas, hablaremos de esto ahora, provocación al odio, la violencia, la discriminación, lo que vulgarmente es el discurso de odio, ¿vale? Que realmente en el Código Penal se llama incitación a la violencia, ¿vale? Daos cuenta que la OSCE hace una traducción de un anglicismo, o sea, es un anglicismo que es el hate speech, delito de odio, pero que, claro, eso nos trae, eso tiene una connotación que nos trae algo como muy visceral, pero no tiene que ver con la visceralidad, sino más con la discriminación, ¿no? Y eso tiene que ver un poco con la provocación, con el fomento o con la... Pero ya veremos ese tipo. Luego tenemos las infracciones administrativas. La Ley 3/2016, por ejemplo, Madrid, pues va a centrarse en todos aquellos hechos que sean LGTBI-fóbicos, ¿vale? Por ejemplo, en Madrid se instruyen denuncias en la Comunidad de Madrid, pues por ejemplo, pues por esos gurús que existen que traen un poco haciendo publicidad de terapias aversivas para dejar de ser gay o ser lesbiana. Bueno, pues eso afortunadamente, mediante esta ley que tenemos, en aquellos sitios en España donde existen estas leyes, pues persiguen este tipo de personas o de entidades que hacen este tipo de terapias aversivas que tanto daño han hecho al colectivo LGTBI a lo largo de su historia, ¿no? La ley de espectáculos públicos, por ejemplo, por ejemplo, cuando hay un trato discriminatorio a la hora de dejar entrar a una persona a un establecimiento. Ojo, eso están en las leyes que hay en cada comunidad de espectáculos públicos. Y ahí el derecho de admisión tiene que estar clarinete. Esa es la actuación, es obviamente la de la policía, pero no solamente la de la policía. Se pueden intervenir de otros, es decir, el órgano instructor, el conocimiento de ese hecho se podrá hacer también de otras maneras. Y esas fórmulas o esas vías de poder denunciar digamos, esa discriminación en la entrada a locales, pues va a tener mucho tipo de caminos, ¿no? Que van a ser muy interesantes, ¿no? La ley de extranjería, que no solamente se va a utilizar para restringir o para abrir expedientes por personas que están en situación irregular, sino que también esa misma ley también habla de la explotación y de la discriminación a la hora de explotar a personas extranjeras.
La ley 33488, la ley de publicidad. Ya hablaremos también de eso. Sobre todo, os sonará mucho esa publicidad sexista que es inaceptable. Bueno, pues se trabaja mucho. Eso también es una discriminación. Es una publicidad discriminatoria que esta ley no lo permite. Leyes que tienen que ver con las personas con discapacidades. El acceso universal a los establecimientos públicos ya es una norma y esas normas se tienen que cumplir. Es decir, si yo tengo un establecimiento público que no tiene las medidas para un acceso universal para todas las personas con discapacidad, ya sea motora, ya sea visual, ya sea, pues estamos incumpliendo una norma, estamos incumpliendo la ley, estamos discriminando. Fijaros que del delito de odio nos hemos bajado a otro tipo de discriminaciones que están en la misma órbita. Ahí tendremos que actuar, depende del contexto, depende de las leyes que tengamos a nivel autonómico y a nivel estatal, ¿no? Y así todo, es decir, ahí vamos a encontrar unos marcos legislativos, administrativos que nos van a permitir abrir expedientes. Por ejemplo, pues cuando nos encontramos discriminaciones a la hora de la contratación a través de la inspección de trabajo. Insisto, es administrativo, pero también habla de discriminación. Es decir, personas que son discriminadas cuando van a optar a un trabajo y no te quieren por el acento. O cuando hablamos, por ejemplo, de la discriminación residencial, es decir, personas que no pueden optar a un alquiler de una casa porque hay un trato discriminatorio, porque yo no quiero personas que tengan acento árabe, por ejemplo. Bueno, pues eso está todo tanto en normas administrativas como hasta en el Código Penal, ¿no? Ahora lo veremos. Fijaros lo que os decía antes, estas son las comunidades que tienen leyes que tratan la LGTBI-fobia. Fijaos que a nivel europeo España está muy bien, pero podría estar mejor porque hay muchas comunidades que se han quedado en gris y estas comunidades deben dar una vuelta. Creo que existe una iniciativa muy importante, muy potente para hacer una ley integral a nivel estatal, una ley contra la LGTBI-fobia que sea a nivel estatal, y esa ley, pues bueno, supliría esa simetría territorial, ¿no? Es decir, ¿cómo puede ser que yo como transexual pueda tener una vida plena en Madrid o en Barcelona o en Sevilla o en el País Vasco y no lo pueda tener? Y no la pueda tener, por ejemplo, pues oye, pues a lo mejor ahí en Logroño, ¿no? Que parece que la veo un poquito gris. Perdóname que lo diga, lo veo un poquito gris ahí, Logroño, ¿no? Pues bueno, pues estas cosas son las que hay que ver, ¿no? Fijaos que este otro mapa igual, aquí este otro mapa va a recoger en azul además las leyes integrales de transexualidad, es decir, estamos hablando también del tratamiento de las personas que son transexuales. Aquí en Madrid, una persona no va a tener nunca un problema para llamarse como percibe en su identidad que se llama. Y esas cosas van a hacer que haya una migración de otras partes del Estado para poder vivir la vida plena. Es curioso, incluso de fuera de España, ¿no? Si habláis con las entidades LGTBI, te van a decir que hay personas que migran de Latinoamérica o migran no solamente por motivos económicos, sino por motivos también de poder desarrollarse, porque en países de origen pues no está bien visto ser una persona transexual. Y no nos vamos a ir a Latinoamérica o África, no, dentro de Europa. O sea, a raíz que nos vamos yendo hacia el este, Polonia, Italia, van teniendo unas normas más restrictivas. Ya no hablemos ya de Ucrania, Bielorrusia o Rusia, donde es un delito. Exteriorizar una orientación sexual que no sea la heteronormativa, ¿no? Bueno, pues esto va a ser fundamental para perseguir los delitos de odio, para tener, y sobre todo para generar pues una conciencia colectiva de que eso está mal, ¿no? Es decir, es muy importante cuando celebramos, por ejemplo, el Día del Orgullo Gay, ¿no? Como otras celebraciones, ¿no? A ver, que se me ha ido esto. A ver. Ahora. ¿Qué socavan los delitos de odio, no? Esto es muy importante, ¿no? A las víctimas. Porque dijéramos que esa intolerancia que van a sufrir, esa falta de igualdad, de dignidad respecto a los derechos humanos y libertades va a afectar a las víctimas. Y esto las personas que habéis trabajado con personas que sufren esto, es tremendo. Y es eso, hay que ponerse los zapatos del otro para poder entenderlo, ¿no? Porque, insisto, yo blanco, hombre, en el país en el que vivo, pocas discriminaciones he sufrido yo en mi vida, por no decir ninguna. Pero claro, hay que ponerse en el lugar de las víctimas, ¿no? ¿Cómo van a percibir esto, no? Los colectivos, esto efectivamente
esto a los colectivos en general les produce pues, unos sentimientos de miedo y de inseguridad en la sociedad en la que están viviendo. Y fundamental, para mí, una de las más importantes es la tercera. Socavan el modelo de convivencia plural y diversa. Es decir, es que van a afectar a la convivencia brutalmente. Y esto lo saben aquellos elementos que van a meter en el discurso de odio ese veneno de la discriminación, ese veneno del odio hacia el otro, ¿no? Pero construido en base a esa discriminación, ¿no? Construido en base a las amenazas, sobre todo ahora con un esencialismo cultural, ¿no? De repente ya nadie se cree que una persona negra o una persona blanca es superior a una persona negra, es el supremacismo, poca gente se lo cree. Por eso están tocando otras teclas que tienen que ver con ese esencialismo cultural, ¿no? Nos van a quitar nuestras tradiciones, nos van a robar nuestra identidad, nos van a quitar... Eso es lo que ahora trabajan estos grupos, ¿no? Eso de los españoles primero, o nosotros primero, ¿no? Eso es, ese nosotros versus los otros, que son esos no ciudadanos que son los extranjeros, ¿no? Por poner un ejemplo, ¿no? De colectivo, ¿no? Y esto es importante que lo tengamos en cuenta. En cuanto a la clasificación de los delitos de odio, discúlpame que vaya tan rápido y a lo mejor ahí que es como un mimi, pero esto que hay que decirlo. A nivel de Código Penal, ya no vamos a Código Penal, hay dos tipos, ¿vale? Unos, dijéramos que son, le llaman agravante por genérica por discriminación, es decir, estos primeros son delitos básicos que necesitan de una motivación, es decir, yo te agredo, yo te robo, yo te rompo algo de tu casa o de algo tuyo. Yo te trato vejatoriamente, humillantemente, hago un trato degradante, te coacciono, te amenazo, te lesiono. Eso de base, pero tiene que tener una motivación. Y esa motivación la va a decir este artículo 22.4 del Código Penal. Es decir, motivado por esos prejuicios que hemos dicho antes. Racismo, xenofobia, incluso es importante que lo tengamos en cuenta por género. Ya existen sentencias por delitos de odio por misoginia. Es decir, aquella imagen dantesca de aquel sujeto que en Barcelona entra una chica por atrás y le da una patada en la pierna que parece que le va a partir la tibia, aquel señor fue condenado por un delito de odio por motivación de género. Para que veáis que es importante tener en cuenta estas cosas para que luego, cuando recurrimos a la justicia, que lo tengamos en cuenta, ¿no? Y luego hay otros delitos que son más específicos, que ya viene el pack completo, por así decirlo. Es decir, son concretos, son amenazas a colectivos, denegación de prestaciones públicas y privadas, donde ahí podemos entender ahí esa discriminación cuando tenemos el derecho a comprar una vivienda, alquilarla, y se nos discrimina, o por ejemplo, el entrar a una piscina, que me impidan entrar a una piscina pues porque soy magrebí. Y yo te digo ya si soy magrebí y menor, un MENA, que es ahora la palabra, es el sinónimo de la invasión, es el sinónimo de la migración hostil que viene. Bueno, pues eso es lo que nosotros entendemos que ahí se puede ver ese tipo, esa discriminación en la cual te deniegan un acceso que puede ser públicas o privadas. Puedes tener derecho a un servicio público o privado y de repente te encuentras la pared esa de que de repente existen indicios de que efectivamente hay una discriminación o un motivo discriminatorio. Ahora veremos cómo sabemos eso. El discurso de odio punible es un discurso de odio que realmente es incitación a la violencia contra colectivos o contra sujetos o grupos o parte de colectivos por esa motivación, ¿no? por su raza, que ya está en desuso, por supuesto, lo de raza, pero bueno, sigue estando en el Código Penal, y otras cuestiones que tienen que ver con esa diversidad, ¿no? Eso es lo que decía antes del artículo este, es decir, delito base más esto, es cometer el delito por motivos, ¿no? Pongo el rojo motivos porque es la clave, y es difícil porque claro, yo ¿cómo acredito yo un motivo? Yo te puedo decir, efectivamente, me has dado un puñetazo y te lo acredito, tengo el ojo morado. Pero ¿cómo acredito eso que está en esa subjetividad, que está en la mente, ¿no? Es decir, bueno, es que yo lo he hecho por motivos discriminatorios, ¿no? ¿Cómo hacen, no? Para Miguel Ángel Aguilar, que es el fiscal jefe de Barcelona de delitos de odio, que lleva la oficina de delitos de odio de la Fiscalía, pues considera que el ADN para acreditar que un delito se convierte en delito de odio es precisamente acreditar la motivación discriminatoria. Es decir, además de un delito base,
que tenga una motivación discriminatoria. ¿Y cómo consigo yo eso? Bueno, pues existen unos indicadores de polarización. Estos son los indicadores que debiéramos todo el mundo conocernos, no solamente policías, jueces y fiscales, y abogados o gente que está en el ámbito del derecho. Lo debemos de conocer todos y todas. Y esto es fundamental. Mirad, os voy a contar todos un poco para que veáis y os familiaricéis con ellos, porque esto nos va a servir para saber si una cosa es delito o no es delito, o ve que va por ahí la cosa, pero no hace falta que lo juzguemos nosotros o que lo juzgue un juez. Es que también podemos ver que efectivamente está teniendo pinta la cosa, o hay indicios de que la cosa pinta que hay una motivación xenófoba y racista. En este caso, o homófoba, o islamófoba, o antisemita. Es decir, y aquí tenemos, por ejemplo, pues la primera, percepción de la víctima. La ECRI y el Tribunal de Derechos Humanos ya dice que solamente la percepción de la persona de que ha sido por esa discriminación ya obliga a que se tenga que investigar teniendo en cuenta esa pata, esa percepción. Es decir, y esto es muy importante, porque es que, no, hombre, no, si en España no hay racismo, no, si, hombre, pero qué misoginia, si yo soy hombre, ¿cómo que si hay mucha igualdad de género? ¿Me entiendes? Esto lo que hace es que se nos está diciendo a todos los actores que estamos trabajando con víctimas en que, ojo, la percepción de la víctima. Si la percepción de la víctima dice, mira, es que esto me ha tratado así porque soy musulmana, llevo un hijab y me ha hecho esto y tal, ya está. Si la persona ya obligan a su investigación para ver, luego se podrá descartar o confirmar luego ya en un juicio, tal. Bueno. Segundo indicador de polarización, pertenencia de la víctima a un colectivo o grupo minoritarios. Claro, efectivamente. Ojo, que también puede ser discriminación por asociación. Es decir, no hace falta que sea parte del colectivo, sino que yo estoy en Logroño Intercultural y como estoy trabajando con la diversidad de Logroño, yo sufro el ataque por grupos neonazis, por ejemplo. Ahí, eso es un indicador, ¿eh? Si Fernando o Bea o cualquiera de vosotras recibís una agresión y veis que hay una motivación que tiene que ver por vuestro trabajo, que trabajáis la diversidad, ahí está también. Presiones o comentarios en el momento en que se producen los hechos, por supuesto. Es que hay gente que después de pegar una paliza a una persona dicen Sig Heil o barbaridades, ¿no? O barbaridades neonazis o barbaridades racistas o supremacistas, ¿no? No os podéis imaginar esos comentarios que pueden ser xenófobos, homófobos, por ideología, pues el típico, eres maricón, eres un cabelo, esas cosas que hay que recogerlas literalmente siempre. Es importante recoger su literalidad, ¿no? Tú haces el vestuario o la estética del autor. A veces el propio autor tiene una estética que es determinante y esto es magnífico porque ya la fiscalía y los jueces lo valoran. Una o varias de estos indicadores van a orientar hacia que haya esa prueba preconcebida, ¿no? Esa posibilidad de que haya esa motivación, ¿no? Un incidente o que el incidente esté cerca de un lugar de culto, cementerio, establecimiento o de un grupo considerado minoritario, es decir, una mezquita, si hablamos de islamofobia, en un centro, por ejemplo, un centro de barrio donde las mujeres han hecho un círculo feminista y de repente empiezan a sufrir pintadas, amenazas. Claro, es que esto está ocurriendo cerca de ese espacio, ¿no? La propaganda, estandartes, pancartas, es que a veces hay pancartas que nos cuelan en manifestaciones como muy legitimadas, ¿no? Sobre la seguridad en los barrios y de repente nos encontramos que tienen S, las S son como las S de las SS nazis, ¿no? Se llama runa Siegel, una runa, es decirlo, el neonazismo, el nazismo y el neonazismo se ha apropiado de esa simbología de la mitología nórdica, ¿no? Pues a veces nos encontramos pues esa utilización, ¿no? Las cruces celtas, es decir, toda esa simbología es importante conocerla. Los antecedentes policiales, esto ya claro es más difícil encontrarlos, porque vosotros no podéis compartirlos, ¿no? Pero se tienen antecedentes de personas porque participan en manifestaciones ultras, en conciertos de RAC. RAC es Rock Against Communist, rock anticomunista. Relaciones del sospechoso con un grupo ultra del fútbol. Fijaos, os pongo algún ejemplo, no sé si lo veis correctamente o ¿veis la foto, la imagen? Sí, perfecto. Vale, pues AHTR significa sí. Adolf Hitler tenía razón. Esto de aquí, no sé si veis mi puntero. ¿Veis el puntero? Sí, se vale, ve. Esto es un sol negro, ¿vale? Y esto es un lema neonazi, ¿vale? Esto, por ejemplo, pues, igual aquí, tatuajes, AHTR, Adolf Hitler tenía razón, aquí una cruz celta. Estos son lugares, esto es una mezquita,
donde pone aquí, pues bueno, moros fuera, somos los hijos del Cid, etcétera. Estos, por ejemplo, pues bueno, son en los barrios, para que veáis lo que decíamos antes. Esto ocurre en los barrios, barrios obreros, barrios humildes, periféricos. Rumanos fuera, veis la S, esta es la runa que os decía yo, la S de Siegel, ¿no? La runa de las S, ¿no? Pero ya nos indica que quién es el emisor de esa pintada, ¿no? Fijaros, esto, por ejemplo, no solamente es ya, dijéramos, un indicador de polarización, puede ser una amenaza a colectivos. Esto ya puede ser una amenaza. Incluso esto tiene un tipo penal propio, ¿no? Rojos al paredón, una esvástica, pues hombre, ¿puede generar esto miedo a un colectivo? Puede generarlo. Fijaros que seguimos con los indicadores de polarización, la relación de sospechoso con grupos o asociaciones. Muchas veces es que el sospechoso, el que lo ha hecho, que pertenece a un grupo de skinhead, de neonazis del barrio. A un grupo que es conocido porque son, pues bueno, pues como Blood and Honor a nivel internacional o Combat España, una serie de grupos que están ahí. Y en Madrid tenemos nuestros grupos, nuestras bandas, ¿no? Se habla mucho de las bandas latinas, pero nadie habla de las bandas neonazis, y las hay igual, pero al final unos han cogido y tienen se han situado en ese margen y tal de las bandas, pero estos son bandas. Además, de esto me encantaría hablar porque me podría extender, porque he trabajado con estos grupos y con estos también, y es que utilizan simbología. Si uno utiliza una simbología, pues como por ejemplo Latin King o Nieta, esto utiliza una simbología neonazi, pero vamos, brutalísima, y funciona igual, con una identidad de barrio, con una identidad de grupo, y con una serie de cuestiones muy complejas, ¿no? Y estas entidades y estos grupos tienen nombre, como igual tienen otros, ¿no? O pondré 50.000, ¿no? Skin Retiro en Madrid, o Juventudes Canillejas en Madrid también. Todos estos son grupos conocidos desde hace 20 y 30 años, pero fíjate que se siguen hablando de las bandas latinas, ¿no? La aparente gratuidad de los actos violentos, ¿no? Cuando un acto es violento y es gratuito, dice, no, se me ha pegado una paliza, ojo, hay que tenerlo en cuenta. Esa gratuidad esconde siempre motivaciones. Enemistad histórica entre los miembros del grupo de la víctima y del sospechoso. A veces esto ocurre, hay peleas internas en el currículum oculto entre grupos neonazis o grupos de ultraizquierda que a veces no los hemos encontrado, ¿no? Son Red Skin o son sharperos, aquí hay racismo y prejuicio, que tienen encuentros violentos porque ambos grupos reconocen la violencia como un punto de solucionar sus cuestiones, ¿no? Y ambos comparten mucha resignificación de muchas cuestiones, ¿no? Aunque son totalmente diferentes, ¿no? Probablemente los grandes emisores de los delitos de odio no sean tanto unos como otros, ¿no? Si ponemos una balanza, vamos a ver que hay un grupo, los grupos neonazis, que vamos a encontrar que cometen o tienden a unas conductas que afectan a más colectivos, ¿no? Esos son homófobos, son antisemitas, son islamófobos, son xenófobos, son racistas, son supremacistas blancos. Nos vamos a encontrar que dijéramos, van a afectar a más víctimas. Y perdona, José Luis, perdona, unos 3 minutitos para dejar luego un poquillo de tiempo a los casos prácticos. Ay, madre mía, si es que acabo de empezar, madre mía. Bueno, mirad, voy a seguir para adelante. Los casos prácticos, mirad, amenazas colectivos, estos serían amenazas. Voy a pasar rápido. La denegación de prestaciones, es importante la denegación de prestaciones, ¿vale? Los delitos de provocación al odio, violencia y la discriminación, esto es muy importante. Fijaos que esto es importante porque esto es lo que vais a trabajar mucho, sobre todo las personas que vais a analizar la semántica de los mensajes que van a recibir, ¿no? Un poco lo que pasa en los barrios, ¿no? Y fíjate, esto lo dice el Código Penal: quienes públicamente fomenten y promuevan, inciten directo o indirectamente el odio, la hostilidad, la discriminación, la violencia. No hace falta que sea sino la discriminación. O sea, el fomentar la discriminación ya puedes tener ese marco. Lo voy a pasar rápido, me gustaría entretenerme en esto, pero no voy a poder. Fijaros, eso también es del manual este de Barcelona, y esto es importante, lo decía antes Manel al principio, esa línea que hay entre el delito y la libertad de expresión, que esto los jueces lo manejan, ¿no? Y es así, ¿no? Muchas veces nos encontramos con una sentencia que dice, bueno, ha sido soez, éticamente reprobable, moralmente inaceptable, atenta a la dignidad de los migrantes, pero no cumple los requisitos para ser un reproche penal, ¿no?
¿Por qué? Porque está dentro de ese margen. Hay una parte no punible del discurso de odio, una parte no punible. Y esto tenemos que entenderlo. Pero las personas que trabajamos en barrios, las personas que trabajamos contra los relatos, tenemos que entender que es tan importante, esté o no esté judicializado. Sabemos que ha ocurrido y sabemos que hay que intervenir. Y esto es lo importante, ¿no? Esta misma guía, y me parece fundamental que la tengáis en cuenta, yo lo tengo en cuenta, ya tiene muchas personas y la traigo aquí, estas preguntas, ¿no? Es decir, ¿quién está hablando? ¿De qué está hablando? ¿Cuál es el contenido del mensaje? ¿Qué impacto o consecuencias puede tener el mensaje? Estas cuestiones son fundamentales que las analicemos. Fijaos que esto pasa en redes sociales. Esto de conflictos en Madrid, ¿no? Menas, volver a Marruecos, etcétera, etcétera. Fijaros que esto es un centro de menores donde se ha puesto en estos muros, estas pegatinas, por basta ya de delincuentes. Es decir, están jugando entre la libertad de expresión y en estar etiquetando a los menores no acompañados, que es un colectivo vulnerable, es un colectivo protegido por la Declaración de Derechos del Niño y un montón de conferencias, pues le están tachando de delincuentes, ¿no? Ahí está el fino, ¿no? El fino hilo. Fijaros aquí en manifestaciones octavillas que mandan, ¿no? Que habla de la discriminación y construyen un relato de nosotros frente a los migrantes, ¿no? Fijaros que esto lo explico en un vídeo que lo voy a mandar, creo que algunos lo habéis visto ya. Fijaros que existen tres modos de convivencia, tres estados de convivencia, ¿no? Los que habéis trabajado mucho la interculturalidad y sois los jimenianos y jimenianas, sabéis que un poco este criterio de convivencia explica muchas cosas, ¿no? Fijaros que la convivencia es la minoritaria y el mayor estado es la coexistencia, ¿no? Es aquí, en esta campana de Gaur, donde se encuentra todo, donde se encuentra la población en general. Esto lo vamos a encontrar en nuestros barrios. Este es el modelo más común. Es ahí donde se van a mantener dos tipos de mensajes. Unos que son racistas, xenófobos y homófobos de los grupos, todos conocemos. Ese marco, bueno, pues recalcitrante, esencialista, cultural, que está en contra de la diversidad. Y en cambio, los agentes clave en los que os encontráis vosotras, que vais a mandar unos mensajes que están en esa axiología de los derechos humanos, es decir, de la libertad, de la igualdad, de la dignidad, de la solidaridad. Esos mensajes son magníficos y esto va a generar pues una correlación de discursos, ¿no? Esto es lo que nos tienen que inquietar, este desplazamiento que vaya hacia la hostilidad. Si este centro consigue ir hacia la hostilidad, estamos perdidísimos, entramos en un hoyo y ya tenemos en la historia reciente cómo acaban estas cosas. Es decir, al final lo que nos queda es eso, ganar el relato. El relato es lo que está en disputa, es decir, es lo que tenemos que ganar los actores clave que estamos trabajando en distintos ámbitos sobre los delitos de odio. Hablábamos antes, al principio comentaba sobre la ley de publicidad, otro tipo de discriminación. Fijaros aquí, esta discriminación sexista nos la vamos a encontrar y esa discriminación está recogida en leyes. Fijaros, estas son infracciones a la publicidad, estos son casos reales, discotecas en Sevilla, discotecas en Murcia, que utilizan a la mujer como un objeto para, de alguna manera, dirigirse hacia un consumidor privilegiado que es el hombre, se supone, y una consumidora o en otro plano que sería la mujer, ¿no? Esto va a ocurrir y eso se denuncia y es inaceptable, ¿no? Si queréis que nos metamos en los ejemplos prácticos, yo tengo aquí, no sé si me dejaréis contarlo, los conflictos en los barrios multiculturales, breve análisis, que va a tener quizás algo que ver con algún caso práctico, ¿no? Bea. Sí, bueno. Vamos un poco justitos de tiempo, la verdad. No sé si... Pues si me dices algún caso práctico, que creo que he ido comentando ya algunas cosas, ¿no? Lo del tema del acceso, la discriminación en el acceso a un local, eso tiene que estar recogido en las propias leyes de espectáculos públicos y esa discriminación no se puede permitir y hay que recurrir a la policía. Claro, volvemos a la pescadilla que se muere la cola. Necesitamos instituciones legitimadas que estén mucho atentas a la diversidad, que estén trabajando aspectos que tengan que ver con estas realidades. Es decir, es que existe discriminación cuando entran personas a una discoteca, claro que sí. No sé si hay un caso práctico que queramos tocar o algo, porque yo lo voy tocando por el camino. Sí, había algunos que nos habían transmitido desde el grupo de la Red Antirrumores y desde
las asociaciones y colectivos de inmigrantes de aquí de Logroño, ¿no? Por ejemplo, lo que acabas de comentar, de como dónde está el límite ese del derecho de admisión a los locales de ocio y dónde está o sea, la discriminación, ¿no? Entonces, por ejemplo, pues nos contaba un grupo de africanos de aquí que al acceder a un bar, pues directamente les habían dicho que no por ser negros. O sea, Claro, eso es inaceptable. Eso hay que llamar a la Policía Municipal, porque es la que va a tener competencias en materia, pero también la Policía Nacional debiera también. Lo que pasa es que parece que la Policía Nacional es más penal y no, realmente hay unas leyes autonómicas, y esta es una de ellas, en la cual viene regulado el derecho de admisión. Existen excepciones, claro, obviamente, si estás ebrio, no te pueden impedir el paso, o mediante un cartel que explique cuáles son, por la política o por la fiesta o por el evento, pero obviamente lo que no pueden poner un cartel es ser negro. Eso ya sería discriminatorio, sería un escándalo. Entonces, claro, eso hay que recurrir a la policía. La policía de todos, no solamente de los que tienen establecimientos y tienen tal. Curiosamente, un motivo para echarte de un local es llevar una esvástica. Fijaros que, por ejemplo, vivimos en un estado de amplias libertades. Tú puedes ir por la calle con una esvástica y no pasa nada. No está prohibido poner una esvástica en una bandera y no pasa nada. Pero existen normas que están reguladas en ámbitos como puede ser los establecimientos públicos, ¿vale? O, por ejemplo, el deporte. En un campo de fútbol tú no puedes llevar una esvástica porque lo regula específicamente. Y ese es el caso, ese es uno de los casos. Curiosamente, quien puede ser expulsado es aquellos que porten vestuarios que atenten contra la dignidad o generen violencia, o generen... Eso va a venir regulado en las leyes de espectáculos públicos, que cada comunidad va a tener la suya, pero el derecho a admisión es común en todas, lo va a tener todas. Y va a ser igual, no va a cambiar mucho. Otra. A ver, otra de los temas era, por ejemplo, que también lo has tocado un poco antes, el acceso al alquiler, ¿no? De una vivienda. Cómo se han encontrado con discriminación y con acuerdos ya cerrados por teléfono y de repente pues llegar y ver la cara de la persona y decir, pues no lo alquilo, ¿no? O echarse para atrás. Claro, eso es una discriminación de prestación de servicios privados en este sentido, y tiene que ver, tiene que ver con esa discriminación residencial que comentaba antes. De esto en la Rueca tienen bastante conocimiento. Me puedo comprometer a pasaros un PowerPoint que es muy bueno. Voy a pedir permiso, me pusieran alguna pega, pero entiendo que no, porque hay muchas entidades que ya trabajan eso en Madrid, porque es un problema en Madrid, ¿de acuerdo? Es decir, es un problema grande, un problema que está generando muchos conflictos y efectivamente... Oh, ¿se me ha ido? ¿Puede ser? Sí. A ver, compartir pantalla. ¿Se ve otra vez? Sí. ¿Se ve el PowerPoint? Sí, vemos el PowerPoint. Vale. Ahí. Y me comprometo a traer esa parte, pero sí, vía penal seguramente se podría llevar, porque es una negación de una prestación, de un servicio privado, una prestación privada, por un motivo discriminatorio. Así que... Sí, luego otro de los temas que también salía y nos ha salido últimamente en el grupo que tenemos de antirrumores es el tema de los medios de comunicación, estos, bueno, o pseudomedios de comunicación, por decir, que como por ejemplo el Mediterráneo Digital, ¿no? Que usa titulares, pues bueno, y ya el grueso de la noticia es peor todavía, ¿no? Pero como del tipo, por ejemplo, los musulmanes piden a España poder cobrar la paguita desde sus países. Claro. Entonces, esto, que se puede hacer algo, este tipo de bulos, incluso de discurso de odio, porque lo que están fomentando es al final el odio y la discriminación contra pues, los musulmanes, en este caso. ¿Dónde está el límite entre la libertad de expresión o ya...? Eso es maravilloso porque es un debate vivo y efectivamente yo soy el máximo defensor de la libertad de expresión. Yo no concibo una sociedad que no tenga ironía, que no tenga humor negro, y fíjate que eso están rozando muchas veces el buen gusto y están rozando muchas veces, pues son polémicos, ¿no? Pero es verdad que hay comentarios que el propio Código Penal ya lo dice, aquellos que fomenten la discriminación. No te estoy diciendo que inciten a la violencia solamente, sino que fomenten la discriminación, que fomenten la hostilidad, ¿no?
ese hilo fino va a tener que ver, es decir, el problema es entender estas cosas como algo que se judicializa automáticamente. No todo es judicializable y no todo va a tener el reproche judicial, es decir, y está justificado. No es que los jueces sean malos, no es que la judicatura sea mala, es que realmente existen principios jurídicos y existen cosas que aunque pensemos que son claras, luego no se pueden demostrar. Y están en esa esfera de la libertad de expresión. Ojo, la libertad de expresión, también lo reiteran los fiscales, y no es libertad para llamar pues eso, pues a la discriminación a colectivos, ¿no? Entonces se trata de coger esa expresión o esa noticia y darle una vuelta, analizarla y ver si es así, denunciarla y probar, pero que no nos frustre si mañana la sentencia es desfavorable. Lo que tenemos que hacer es que, vale, vía penal tiene su recorrido, pero ¿cómo tenemos que hacer esta lectura, ¿no? ¿Dónde hay que llevar estos análisis? Pues a lo mejor habría que llevarlo al debate, llevarlo a llamar a la responsabilidad. Yo, por ejemplo, hoy en día, como ciudadano, me horroriza ver hashtags a ciertos políticos que ponen Stop Mena, por ejemplo, son políticos. Están en el arco parlamentario o están y ponen este tipo de hashtags, ¿no? Es decir, hay que apelar a una responsabilidad política, no se puede, no todo vale, porque claro, es decir, es que esta comunicación a través de los medios, a través de espacios públicos como son los medios o las redes sociales, son canales que hacen que se potencie el mensaje por 3000 y hace que al final tenga todas estas cuestiones que os he presentado antes de Twitter, de Hortaleza, tuvieron un efecto en Hortaleza, en el barrio Hortaleza, en la convivencia. Y efectivamente que están bordeando el delito de odio, la incitación y la apología al delito, también algunos. Entonces, lo que no hay que hacer es no hacer nada. De hecho, la ECRI, la Comisión Europea contra el Racismo y la Xenofobia, en su recomendación 4, habla de hacer contranarrativas. Fijaros que ya habla de los agentes antirrumores, porque dice que lo más eficaz es eso. Es que realmente no podemos echar toda la baza a la parte jurídica, que a veces no nos va a dar la razón, sino también a esa otra parte que tiene que ver con esos contrarrelatos, pero que tiene que ser algo social. Por eso ponía antes la campana de Gauss y por eso decía que el relato está en disputa. Es decir, esos señores de Mediterráneo Digital, que son marginales, no sé si a veces hablar de ellos es darles propaganda, claro, tienen que tal, pero ojo, también os digo, existen sentencias y condenas a estos grupos también, y cierre de medios y son condenados, por ahí no tengo ahora mismo algunos, pero sí existen algunos que han sido condenados y han sido cerrados. Uh-huh. Un último ejemplo, así que nos planteaban, ante un conflicto cotidiano, que puede ser, por ejemplo, pues en la calle, pues que un chaval que casualmente pues es de otro origen, pero que podría ser de aquí, choca con una persona más mayor, sin mala intención, y la reacción de la persona es directamente culturalizar el conflicto, insultos racistas, moro de mierda, ven de tu país, no sé qué, no sé cuántos, eso, ¿no? Este tema de la culturalización del conflicto. Claro, eso es fantástico, eso es lo que más me gusta a mí. Me gusta porque es que lo vivo en directo, es que es lo que te he comentado en alguna ocasión. Es decir, esto que dice la academia, que lo dice Aramburu, que lo dice Paloma Gómez, que lo dice Dorina Martínez, es esto. Estas diapositivas que he ido pasando hablan de eso, ¿no? De los espacios que ahora están ocupados por esos otros que han llegado, que son migrantes. Los espacios nunca han sido igualitarios, nunca, ni en Grecia, ese ágora griega tan ateniense y tan perfecta, pues las mujeres no podían estar allí dando sus opiniones. No eran compartidas, no eran ciudadanas como eran los hombres, pero a lo largo de la historia nunca han sido iguales y hoy en día tampoco son iguales. La apropiación de los espacios conlleva también a conflictos. Los conflictos son necesarios, los conflictos en los espacios siempre han regulado la convivencia, ¿no? Es decir, cuando íbamos con la pelota y había unos señores mayores sentados en el banco dando de comer a las palomas, nadie jugaba al fútbol hasta que no se fuesen. Eso es necesario, el conflicto es necesario porque hace que se gestione esa sociabilidad, ¿no? Y al final todos hacemos una convivencia y eso, bueno, de hecho se está abandonando. Los autóctonos, por así decirlo, estamos en los centros comerciales.
quien está ocupando las instalaciones deportivas es una migración que a lo mejor pues tienen menos recursos y tienen esa capacidad o ese interés de ocupar esas cosas que las hemos abandonado, pero en cambio nos producen prejuicios, ¿no? La migración, como dice Aramburu, sigue siendo una categoría social inquietante. Pero esto te lo dice una persona que trabaja en estas cosas, ¿no? Es decir, existe una pulsión étnica, existe una pulsión a culturizar los conflictos. Claro, es un mecanismo fantástico, ¿no? Esa énfasis en la diferencia etnocultural, ¿no? Esa crisis identitaria que hay y ese conflicto en torno a la integración del otro, ¿no? A veces es un dispositivo de los grupos ultras, ¿no? Ese esencialismo. También es verdad que hay algunas personas que migran y utilizan el esencialismo para justificar sus conflictos personales, ¿no? No, esto lo hago yo porque es que esto en mi país es normal, ¿no? Luego tú vas al país y no es normal, no es lo normal, ¿no? Luego descubres que no es así, ¿no? Pero ese mecanismo del esencialismo cultural, vosotras que sois muy interculturalistas, ya sabéis que el interculturalismo ante todo es anticultural, es decir, anticulturalista. Es decir, no podemos pues al contrario, probablemente esa culturalización del conflicto está alimentada por ese relato que está intentando ganar en ese centro, en el que son distintos, son diferentes y no te voy a conocer, porque es que como eres diferente es que de partida no te voy a conocer, ¿no? Si todos habláramos ya veríamos cómo somos más parecidos. Y esto es la parte fundamental, ¿no? Esa esencialización de las diferencias, ¿no? Paloma Gómez y Dorina Martínez lo explican genial, ¿no? Es decir, cuando una parte es extranjera, la disputa ya se convierte directamente en cultural. Es decir, si una mujer está en una cola o no se ha confundido, se ha colado, es porque es musulmana, porque no tienen educación, porque es musulmana, porque esto es. Entonces, ¿esto cómo se trabaja? Madre mía, se trabaja desde la educación, desde la construcción de una sociedad diversa, desde los barrios, desde la participación de las personas migrantes en cuanto a etnoculturas diferentes, pero iguales. Ya sabemos que los que sabemos que el común es más fuerte que lo que nos diferencia, sabemos que está la clave ahí. Yo como persona que observa mucho, por motivos profesionales, estos conflictos, claro, vemos que el punto fuerte del que emite los mensajes de discriminación es la diferencia, porque no queda otra ya. Ya no le vale, ya nadie está, todo el mundo sabe que somos todos iguales, pero ya tenemos que fijarnos en la cultura, ¿no? Como moneda de esto es fantástico, ¿no? Fijaos que esta culturalización del conflicto la vamos a ver en los barrios. Esto en una cancha, esto no es un delito, pero esto puede generar un conflicto y una cicatriz que va a tardar en curar en un barrio. Fijaos que lo puede haber escrito un niño. Esto es lo que hay que trabajar. Esto es lo que hay que trabajar, ¿no? Joder, se me ha ido otra vez. A ver, esto es lo que hay que trabajar, ¿no? Fijaos, esto es un barrio, Canillejas, un barrio muy chungo, ¿no? Un barrio que tiene aquí sus zonas pues zona deportiva, esto es un parque, esto es otro parque fundamental de encuentro de todas las personas del barrio, de la diversidad del barrio, donde hay un 15% aproximadamente de personas migrantes. Bueno, pues fijaos, estos puntos negros que tienen un número son pintadas, pegatinas, adhesivos, tag, firmas, propaganda, carteles racistas, xenófobos, neonazis, homófobos, misóginos, de todo. Y esto son los contrarrelatos. En estos mismos espacios hay entidades que siguen peleando día a día, haciendo actividades de tiempo libre, haciendo actividades que van a fomentar la participación, el conocimiento comunitario, y esto es maravilloso. Estos son mis aliados. Esto es la gente potente. Y aquí nos vamos a encontrar esta lucha por el relato. ¿Veis? Esto que decía antes, esta lucha se está dando. En negro y en número blanco, y fíjate que pone el número 4010, es como os digo, son 4010, son 145 pintadas y cosas, o sea que ya lo veréis. Y fijaos que en entrevistas resulta que es que esta zona es la zona hostil. Esto es lo que tenemos que hacer en los barrios. Además de las denuncias, además de todas esas cosas, es bajarse al territorio, bajarse a los barrios y empezar a ver cómo se está viviendo, cómo se perciben los barrios. Esta zona roja se percibe hostil por migrantes y por personas que tienen una orientación sexual diferente. ¿Por qué? Mirad, os voy a enseñar. Voy a cerrar y voy a abrir un vídeo, ¿vale? Si no te importa. Lo único que se nos va pasando el tiempo y no quería... Es que con esto ya termino. Con esto ya termino, pero el vídeo vale. ya termino, ¿no? Ya termino con este vídeo. Tengo que cerrar esto, ¿no? A ver, sí. Cierro
Y ahora voy a la pantalla para que veáis un poco cómo el territorio, cómo sí que tiene que ver, cómo sí que afecta, ¿no? Cómo los espacios son fundamentales para que los escudriñemos, tanto los espacios fantasmagóricos de las redes sociales como los espacios de los barrios. Esto es el barrio de Canillejas, ¿vale? No sé si se escuchará el sonido, ¿me habilitas el sonido? Al compartir la pantalla, dale a compartir sonido. ¿Dónde está eso? Espera. Vuelve a compartir. Compartir pantalla. Y ahí abajo a la izquierda tiene un botoncito, compartir el sonido. Me parece que sí, pone silenciar, audio, está puesto. No, sí. Cuando le des a compartir la pantalla, en la parte de abajo a la izquierda, en la pantallita que te sale. Sí, participante, no, me pone participante, chatear. No. No, en la pantalla del compartir pone compartir sonido de la computadora. Es que no lo sé. Cuando le das a compartir pantalla, te sale la pantalla, pero justo abajo, antes de darle a la pantalla 1, le das compartir sonido computadora. Vamos a ver si funciona. Vamos a ver si funciona. A ver si se escucha. ¿Se escucha? No, se escucha, ¿no? No escuchamos, José Luis. A ver si se escucha ahora. Bueno, es simplemente una música, tampoco. ¿Ahora se escucha o no? No. Bueno. Esto es un barrio, ¿vale? Fijaos. Bueno, creo que nos hacemos una idea, ¿no? Para... Esto todo es en un barrio. Para que no se nos pase mucho el tiempo. Sí, bueno, pues ya termina, ya termina. Esto ya termina. Esto es lo que quiero que entendáis, esto es lo que se ve en los espacios. Esto es lo que la población está viendo a través de simbología, a través de iconos. No todos los barrios son iguales, no nos vamos a encontrar que se repitan, pero donde ocurre esto tenemos que atenderlo, no solamente penalmente, no solamente administrativamente, sino a través de acciones, porque esto está pasando. Es decir, ahí hay carteles donde llaman a manifestaciones, donde se van a mandar mensajes racistas, y esto es un reto que tenemos todo el barrio. Entonces, pues ahí lo dejo y ya con esto ya termino. Disculpadme, no sé si os he dejado más dudas, pero bueno, esto es un poco lo que quería contar. Muy metido, muy compartido. Muchas gracias, Así que cortas cuando quieras. Sí. Nada, muchas gracias, José Luis. No sé. Tu aportación. Luego intentaremos a ver si nos queda un ratito para un turno de preguntas, por si queréis compartir alguna. A continuación, sí que, como comentaba Manera al principio, queríamos... No se escucha, espérate, no se escucha, no sé por qué. A ver. Ay, madre. Nosotros a ti te escuchamos. Bueno, queríamos también presentar un poco qué instrumentos o qué recursos... No se escuchaba, perdona. No se escuchaba, perdona. He estado muteado. ¿Qué instrumentos o qué recursos están ya comenzando, o sea, se están dando en La Rioja, en Logroño, y que se pueda acceder a ellos? Entonces, qué mejor que los protagonistas y los responsables de estos recursos pues nos los presenten. Entonces, en primer lugar, queríamos presentar a Sara Carreño, que es la directora del Observatorio de Derechos Humanos de La Rioja, y que han abierto un buzón para recoger hechos discriminatorios. Entonces, muchas gracias, Sara, por acudir a nuestra llamada, y nada, te cedo la palabra. Buenas tardes, muchísimas gracias por invitarnos, ¿no?, a esta jornada, que creo que es muy importante que hagamos jornadas de este tipo, y por nuestra parte siempre dispuestos a estar. Muchísimas gracias también a José Luis por la magnífica exposición que ha hecho previamente. Y bueno, voy a intentar ser muy breve, muy concisa, visto que vamos un poquito mal de tiempo, pero bueno, decir que el observatorio es una entidad de nueva creación, y para nosotros, desde luego, combatir, no sé si me oye bien, que está un poco bajito el audio, si no, decidme, ¿vale? Sí, por ahora te oímos. Vale. Para nosotros, combatir la discriminación, desde luego, es una de las prioridades, ¿no? Entonces, en este ámbito estamos llevando a cabo varias acciones.
Nosotros pertenecemos también, en representación de La Rioja, al Consejo Nacional contra la Discriminación Racial y Étnica, ¿no? Y hasta allí estamos trasladando las propuestas que deben ser llevadas a cabo desde ámbito nacional, que sería aumentar, digamos, la gama que existe dentro del 510 y el artículo 22 del Código Penal para que se incluyan nuevas formas, o sea, formas de discriminación hasta ahora no recogidas, ¿no? Se están dando pasos hacia adelante con la aporofobia, que sería la discriminación hacia las personas por clase social, y creemos muy importante incluir también el antigitanismo. Aquí en La Rioja hemos vivido recientemente con el COVID episodios de clarísima discriminación al pueblo gitano y creemos que esto tiene que estar recogido y tiene que ser combatido, puesto que afecta a muchas personas que padecen una discriminación que es histórica y, por tanto, tenemos que dar pasos en este ámbito. También en La Rioja se han recogido, como recientemente, aumentos de agresiones a personas del colectivo LGTBI o también, por ejemplo, con las pintadas, ¿no?, que comentaba José Luis, pues nosotros aquí las hemos vivido en la Barranca, ¿no?, con motivo del 14 de abril, constantes pintadas con el pasamos y pasaremos, cosas similares, que creemos que es muy importante combatir. Entonces, desde diferentes ámbitos, pues vamos a llevar jornadas como estas, ¿no?, para, por ejemplo, con el tema de la memoria, digamos, en positivo, no repetir esos errores del pasado, potenciar los discursos de la tolerancia y del respeto. Con el tema, por ejemplo, de la LGTBI, creemos que es indispensable y va a ser una prioridad del observatorio impulsar una ley contra la LGTBI-fobia a nivel autonómico, que ya se está trabajando en ella. Y por otro lado, desde el observatorio, que no sé si se puede meter ahora la presentación, consideramos muy importante poner, sobre todo visibilizar estos incidentes, no solo cuando sean constitutivos de delitos. Hay actitudes que, sin llegar a constituir un delito, no dejan de ser incidentes discriminatorios que tenemos que combatir. Lo que se ha comentado hasta ahora, ¿no?, con el tema del acceso a discotecas, a alquileres, a centros comerciales. Por ejemplo, también vivimos recientemente, ¿no?, de una mujer gitana a la que por ser gitana se le prohibió acceder a un establecimiento. Creemos que es muy importante denunciar este tipo de incidentes, sean o no sean constitutivos de delito, porque visibilizarlo es lo primero que tenemos que hacer para poder impulsar políticas públicas para combatir la discriminación. ¿Desde dónde? Desde los estereotipos, ¿no?, que es la raíz de este tipo de delitos. Nosotros próximamente, por ejemplo, vamos a sacar una campaña contra la discriminación racial que saldrá el 6 de julio. Disculpad que hay un ruido de fondo, que saldrá el 6 de julio y creemos muy importante concienciar a la ciudadanía. Vamos a sacar diversas campañas de concienciación y sensibilización. Entonces, decía, no sé si se puede ver la presentación del buzón. Sí. Vale, perfecto. Bueno, esta es la página web del observatorio, ¿vale? Se puede acceder fácilmente simplemente poniendo en Google Observatorio de Derechos Humanos La Rioja, o si no, a través de la página del gobierno, donde en temas se selecciona derechos humanos, ¿no? Si vamos aquí a la segunda, bueno, esta es la página principal, digamos, ¿no? Aquí se ve a la izquierda buzón de denuncias y si pinchamos ahí se accedería a la segunda diapositiva, que ese es el buzón de denuncia. ¿Se puede ver? Sí. Simplemente esto es una imagen de la página web, ¿no?, pero para que la podáis ver. En este buzón de denuncias se pueden denunciar todo tipo de incidentes. También ahí ponemos de manifiesto que existe lo que va a presentar ahora a continuación la compañera de Rioja Acoge, ¿no?, que es la Oficina de Atención Presencial a Víctimas de Discriminación Racial, pero digamos este buzón sería para todo tipo de discriminaciones y nos serviría tanto para ponernos en contacto con la persona si está de acuerdo con ello, sino para fines estadísticos. O sea, la persona puede denunciarlo de manera anónima, sabemos que es muy difícil denunciar este tipo de incidentes, por tanto, lo que vamos a hacer a lo largo del año es visibilizar este buzón, intentar que haya más denuncias de esos incidentes que sabemos que ocurren, pero que normalmente permanecen escondidos e invisibilizados, para, sobre todo, hacer hincapié en la necesidad de políticas públicas al respecto y para conocer de primera mano qué es lo que está ocurriendo, porque podemos tener una idea, pero desde luego, sin que las propias víctimas lo comuniquen, pues muchos de ellos nos van a pasar inadvertidos. Entonces, bueno, simplemente eso, recomendar a todas las personas y a todas las organizaciones, ¿no?, sobre todo que trabajáis en esto, que aquellos incidentes que conozcáis que se pongan en conocimiento. Y nosotros, desde luego, toda la voluntad de trabajar para evitar todos los delitos de odio y los incidentes que, no siendo constitutivos, no obstante, constituyen una discriminación y, por tanto, es algo sobre lo que las instituciones públicas tenemos que actuar. Y con esto, bueno, nada, muchísimas gracias y doy paso a la siguiente persona. Muy bien, muchísimas gracias, Sara. Bueno, ahí queda ese buzón de
para recoger las discriminaciones, que seamos conscientes y os invitamos a participar ahí, ¿no? Entonces, a continuación le paso la palabra a Anabel Marauri. Ella es responsable del Servicio de Igualdad de Trato y No Discriminación de Rioja Coge. Entonces, Anabel. Gracias, Bea. Bueno, lo primero, que me alegro mucho de veros y de ver a gente tan diversa. Veo a gente del mundo educativo, del ámbito de la discapacidad, de la plataforma de Bienvenidos Refugiados, voluntarios de entidades conformadas por personas extranjeras. Y bueno, y me hace especial ilusión también ver gente que bueno, de la red antirrumores, que nos reunimos en esa casa amarilla, ¿no? Normalmente, bueno, pues hoy nos podemos reunir, aunque sea aquí, en este formato. Y la verdad que también doy la enhorabuena a José, porque me consta que ha tenido hoy una capacidad de concisión brutal, el esfuerzo que ha hecho, porque ayer sí que estuvimos preparando la charla de hoy, así que agradecerte, José, la exposición que has hecho, que la verdad que ha sido una gozada escucharte. Comparto la pantalla directamente, porque fijaos, nosotros sí que llevamos, en concreto ya sabéis que, bueno, por la gente que participáis en la red antirrumores, que nosotros desde Rioja Coge, pues llevamos 30 años, ¿no?, trabajando aquí en La Rioja. Pero en concreto tenemos ese servicio que también ha hecho mención Sara, que es un servicio de asistencia a víctimas, se especificó por discriminación por motivos de origen étnico o racial. En este caso es un servicio estatal. Nosotros tenemos una licitación junto con otras 9 entidades y lo que hacemos es prestar asistencia a víctimas. Dependemos directamente del Ministerio de Igualdad. Aquí tenéis las 9 entidades que conformamos el servicio. Este año se unen la pequeñita que está abajo a la derecha, Asociación Rumo Añui, que ellos son una asociación hispano-ecuatoriana, van a ser la coordinación en Murcia, y las oficinas oficiales somos 20. Además de estas 20 oficinas oficiales hay 112 puntos de acceso en todo el estado, y Red acoge también a la federación que nosotros pertenecemos, cuenta en 10 de sus organizaciones con programas específicos de igualdad de trato. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo han sido nuestros comienzos? Bueno, pues esto empieza muchas veces por lo que comentaba José, ¿no? Hasta que no hay determinadas políticas europeas, como fue el caso de la directiva del año 2000, donde obligaba a los Estados miembros a vigilar este tipo de discriminación, pues no se crearon estos organismos. Entonces, la creación fue en el año 2000. Nosotros entramos en el año 2014. Desde el 2013, anualmente se registran una media y se acompañan una media de 500, 600 personas, para que os hagáis una idea de, a pesar de la infradenuncia que hay, porque ahora veremos rápidamente los motivos por los que las personas no lo cuentan, pues sí que ha habido un aumento año tras año. Aparte de lo que he comentado, ¿no?, como entidad, estamos especializados en migraciones, convivencia y diversidad. Eso también nos da pues muchas pistas, ¿no?, y también mucho trabajo de campo, como decía José, ¿no?, de estar en el territorio, de conocer lo que se mueve en el barrio, los barrios, no solamente en Logroño, sino también en el resto de municipios. Recordemos que en La Rioja la mayoría de la población extranjera no vive en Logroño, vive en los pueblos, pese a que nosotros tengamos la idea de que Logroño, que también lo es una ciudad diversa, pero la mayoría de la población extranjera está en los pueblos. Tenemos equipos interdisciplinares, no me voy a dejar a los voluntarios y voluntarias, que también he visto por ahí alguno, y sin ellos no seríamos nada, pero aparte el equipo está formado por trabajadores sociales, abogados y psicólogos también, que nos permiten hacer un trabajo en común y sobre todo compartir muchas dudas, porque no hay un caso ni una situación igual. Y trabajamos a nivel de red. Ahí os he puesto alguna foto del año pasado, cuando hicimos esa celebración del Día Internacional contra la Discriminación Racial, que la hicimos en conjunto también organizada en este caso por Logroño Intercultural, en la que participamos. Y bueno, yo la echo de menos mucho, esta acción. Yo lo de las pantallas me sigo costando, no me sigo acostumbrando, pero bueno. Rápidamente, sí que no dejaría esta oportunidad por centrarnos en que la migración, pues es que está ahí, es un fenómeno humano, ¿no? Y en principio siempre tenemos en nuestra idea, o sea, ¿quién no conoce
a alguien que haya migrado en su familia, en su entorno más cercano, quién no ha migrado alguna vez. Y bueno, pues esta es una situación que se da por diversas características. Incluso estamos viendo migraciones por cambio climático, ¿no? Últimamente, que está motivando solicitudes de asilo en algunos países. Y sobre todo también lo del lenguaje que habéis comentado anteriormente, lo del otro, ¿no? Lo de la separación entre los otros aquellos. Pues no, el otro, pues nosotros, como decía Todorov, seguramente seremos migrantes en algún momento, ¿no? Si no lo hemos sido ya. Y también esa química del odio, esa química que se ha mencionado ya, pero que me parece muy importante en este contexto principalmente, que hemos visto claramente como en estado de alarma se han amplificado, ¿no? Más todavía se han lanzado más esos estereotipos, esos prejuicios, esos rumores, mentiras, bulos al espacio público, a las redes sociales. Bueno, y el discurso de odio se ha instalado. Ya llevaba instalado desde el año 2015, pero es que se ha instalado claramente para quedarse. Y es verdad que lo de crear narrativas alternativas, pues a mí me parece básico, ¿no? Porque el ir en contra, aquí se ve el centrarnos vamos a decir, en combatir a ese discurso del audio, lo que nos hace es perder fuelle y además darles más voz. Entonces estoy totalmente de acuerdo en lo que habéis comentado, sin perder de vista también, que os lo he compartido aquí abajo, que España, bueno, pues habéis comentado a alguien, ¿no? que Estados Unidos está en una perspectiva distinta. Bueno, pues en este artículo del diario publicado ayer, día 25 de junio, creo recordar, ¿no? Estoy ubicada en fecha, 25 de junio, no, 24. 24 Salió publicado este artículo en el diario donde podéis ver 40 de los incidentes racistas que ha habido en estos últimos años y que, bueno, pues no podemos ver que la situación aquí también está siendo cada vez más compleja. Esto me lo voy a saltar porque si no me paso de tiempo, pero sí que hablando de las barreras, ¿por qué las personas no se acercan? ¿Por qué no acuden a un servicio a contar lo que les está pasando? ¿Por qué no lo cuentan al entorno más cercano? Pues fijaos, muchas veces hay una falta de conciencia, ¿no? De estar siendo discriminada. Es decir, tú ya has pasado por una serie de situaciones tales que el hecho de que no puedas acceder a una vivienda o no puedas acceder a un trabajo, lo asumes, ¿no? O no conoces tus derechos, ¿no? Muchas veces. También es verdad que hay miedo. Aquí estamos en un entorno muy chiquitito. Yo lo de llamar a la policía inmediatamente, también lo hablamos ayer, pues bueno, depende de la situación en la que la persona se encuentre a nivel administrativo, porque muchas veces existe el miedo a la expulsión, ¿no? O incluso a las represalias por parte de los agresores. Aquí es difícil que no nos conozcamos, ¿no? Para lo bueno y para lo malo. Y eso también dificulta. También hay una falta de confianza en las instituciones. Se ha visto en casos recientes bueno, pues de delitos de odio, donde incluso desde la propia judicatura se están denegando esas sentencias. No está habiendo vamos a decir, sentencias favorables para las personas que han presentado esos casos o personas que han sufrido agresiones y han sido víctimas de expulsión o de expedientes de expulsión, y hasta que no ha habido una movilización por parte de las instituciones y de la ciudadanía, pues esas situaciones no se han paralizado. Y por último, también la creación muy reciente de las fiscalías de delitos de odio y de discriminación, que están en todas las provincias desde el año 2013, pero es verdad que todavía no se conoce demasiado, ¿no? Son como los servicios. Quizás el servicio en el que yo trabajo, muchas de las personas no lo conocíais, pese a que lo difundimos, lo hablamos, pero es verdad que muchas veces cuesta llegar. ¿Por qué? Porque se produce también un aislamiento en las personas, en las víctimas. Yo pongo siempre este ejemplo. Imaginaos una persona que trabaja de interna en un pueblo, que no tiene familia, que no tiene allí red. Es muy difícil que pueda llegar, ¿no?, a nosotros, que pueda llegar a visibilizarlo. Y también el anonimato. Recordemos que hay que visibilizar las situaciones, pero también hay que garantizar el anonimato de esas personas. Muchas veces no quieren salir, no quieren que se les conozca. Entonces es algo a veces muy complicado, ¿no? Porque sí que está claro que cuando algo aparece en los medios de comunicación esa situación cambia, ¿no? Pero ahí, bueno, pues ya vemos el papel de los medios de comunicación en algunas ocasiones. Nosotros no solamente atendemos a personas, sino que también lo que hacemos es trabajar con herramientas de sensibilización o de formación. Lo estamos haciendo aquí hoy.
y en este caso también tenemos muy en cuenta a la persona. La acompañamos, valoramos y escuchamos su decisión y también lo que tenemos que hacer es ver si ese incidente realmente ha sido discriminatorio, porque muchas veces lo que ocurre es que es algo que nos puede afectar a cualquiera de nosotros. Os pongo un ejemplo. Hace 2 años, a través de, creo que recordar que era también de alguna, no, creo que no fue a través de la red antirrumores, fue otro grupo que estaba a nivel ciudadano ya constituido, nos llegó la queja de una vecina de Logroño, de una vecina del barrio, donde ella estaba muy preocupada porque había visto cómo en un negocio, en un local, en un bar en concreto, habían echado a 3 mujeres pakistaníes al sentarse. Estaba lloviendo, ella vio que estaba dentro del bar, que el camarero salía y esas mujeres se iban. Bueno, pues nosotros nos pusimos en contacto con el bar, fuimos allí y lo que había ocurrido es que el camarero había salido, ni siquiera había podido hablar y las mujeres habían ido, ¿no? O sea, muchas veces es verdad que hay que aquí nadie es bueno ni nadie es malo, ¿no? O sea, hay que ver también el conjunto del relato y la actuación, que muchas veces es verdad que la denuncia no es lo principal, incluso la persona no quiere denunciar, muchas veces la mediación, la interlocución, el asesoramiento ayuda mucho más, empodera a las personas e incluso también en estas estrategias la persona que acude participa, es decir, si algo ocurre, imaginaos, en el ámbito de vivienda, y yo quiero ver si el propietario era conocedor, si la comunidad de vecinos había hablado con él, ¿qué es mejor? ¿Que me ponga yo en contacto con él o que sea la propia persona que está sufriendo la discriminación la que se ponga en contacto, se involucre y colabore? Entonces, muchas veces eso empodera y lo que hace es que las personas se animen, lo cuenten, y esto es lo que pasa, ¿no? El boca a boca y sobre todo el ver cómo muchos hechos ahora mismo se ve con todo el movimiento que está habiendo también en Estados Unidos, que ha llegado también yo creo que a nivel mundial, no solamente Europa, como también las personas cada vez, por lo menos nos estamos un poco, cuestionando este sistema racista que es estructural, que no está basado solamente en los estereotipos y prejuicios, ¿no? Y rumores, sino que es estructural, lo tenemos y todas y todos somos racistas, ¿no? Lo que tenemos que hacer y lo que hacemos es reflexionar sobre ello y deconstruirlo. Pero para que no se me olvide, que esto es lo más importante de todo, cómo acceder. Porque además ahora, ya sabemos que todo va con cita previa, podéis acceder al servicio 24 horas, hay un teléfono 920 30 41 o también con el teléfono que nosotros tenemos en Rioja Acoge, en la asociación, 941 26 31 15. Aquí estamos dando citas, nos hemos organizado entre voluntarios y trabajadores y vamos a dar citas de lunes a viernes de 9 a 12 de la mañana. También podéis hacer la petición de cita o por el formulario web que tenéis aquí o el correo electrónico. Este correo electrónico lo gestiono yo directamente, por si también queréis cualquier duda, pues podéis escribirme. Y por visita a la oficina. Ya os digo que en este caso, pues la atención presencial se está haciendo los miércoles y los viernes de 9 a 2, pero con cita previa. Y también lo que hacemos, aquí os tenéis el cartel, pues si lo queréis difundir y compartir. Lo último, os he comentado que Red Acoge también tiene un programa que lo que hace es reforzar este servicio y nosotros hemos visto también que, al final las redes sociales es donde más se visibiliza el delito de odio, los incidentes discriminatorios y hemos creado esta app. Entonces, dura 1 minuto, mejor que explicároslo yo, ponemos el vídeo y lo veis. Bea, no sé si quieres ponerlo tú, porque ayer al ponerlo tú se escuchaba mejor. Quito la pantalla, ¿lo puedes compartir? Sí, a ver. Vale. Harto de sentirte poco valorado, rodeado de actos injustificados, no estás solo, nosotros estamos al lado, no lo olvides, no lo dudes, cuéntanoslo claro, no te aguantes, ni te armes de paciencia, háblanos, no te olvides de dejar constancia, es momento de hacer caso a nuestra conciencia y de ganar esta lucha al racismo y la intolerancia, actúa frente a la discriminación, actúa por la igualdad e integración, nadie es más que nadie por color ni religión, a todos nos une un órgano llamado corazón, actúa frente a la discriminación, actúa por la igualdad e integración, nadie es
más que nadie por color ni religión, yo. Es tan fácil como darle a un botón. En alerta discriminación te echamos un guante. Podemos hacer que el intolerante se achante y que sus actos no pasen desapercibidos. Entra en nuestra web y cuéntanos lo vivido. Actúa frente a la discriminación. Actúa por la igualdad e integración. Nadie es más que nadie por color ni religión. Impide que salga impune el que imponga su opinión. Actúa. ¿Lo habéis escuchado bien? Sí, se escuchaba muy bien. Benito hace así, Benito, confío en ti. Vale, bueno, bien. si queréis ampliar información, alerta discriminación.org y nada, que bueno, pues cualquier duda, eso, ya sabéis dónde encontrarme. Muy bien, muchas gracias, Anabel. Pues nada, para terminar le paso la palabra a Manel Raimí, él es responsable de la estrategia de Logroño Intercultural del Ayuntamiento de Logroño. Gracias, Bea. Lo dicho, si me podéis pasar las... Bueno, nada, esto sí que va a ser breve, pero si me podéis pasar las copias, porque yo desde aquí no las puedo pasar. Podéis ponerlas, vale. Ahí está. Sí. Sí, si quiere. Venga, bueno, desde Logroño Intercultural, bueno, no en colaboración, sino directamente desde el proyecto que hacemos en los barrios de San José Madre de Dios, el proyecto ICI, bueno, pues nos encargamos en Logroño Intercultural de llevar una de las comisiones, o de coordinar, de coordinar una de las comisiones, la Comisión de Promoción de Convivencia, y una de las cosas que planteábamos era esto, el hacer análisis de las situaciones de convivencia. Algo que ha comentado en una diapositiva, si no puedes pasar la siguiente, que lo ha comentado antes José Luis Berrón. Evidentemente aquí somos muy jimenistas, somos hijos de alguna manera de Carlos Jiménez, y también, bueno, pues lógicamente en esto nos basamos, ¿no? En estas tres situaciones en las que entendemos dentro de la gestión de la diversidad la convivencia: la coexistencia, la convivencia y la hostilidad. Bueno, de lo que se trataba era de determinar en un ámbito comunitario, pues también cojo la referencia de algo que habías planteado, ¿no? ¿Cuáles son aquellos hechos de discriminación e intolerancia que provocan incidentes, y esos incidentes cómo poder recogerlos? Partimos de un déficit, de un miedo, de una prevención que tienen, por ejemplo, o que yo percibo, no sé si coincidiréis, desde luego en lo que me ha tocado trabajar dentro de las instituciones y de los responsables institucionales, es que hay como bastante miedo a reconocer que hay situaciones de discriminación en nuestra ciudad, y supongo que en el resto de las ciudades también. Entonces, lo decía antes, empezamos a establecer, no desde hace mucho, pero al menos desde hace unos 10 años, políticas de gestión de diversidad, políticas de convivencia, y de lo que se trata es de presumir sobre todo de la buena relación, de la buena convivencia. Y nos da miedo, o da miedo a los responsables institucionales, reconocer que hay situaciones de discriminación. Y nosotros lo que creemos como técnicos es que si no reconocemos las situaciones de discriminación, flaco favor le estamos haciendo a la gestión de diversidad y a un trabajo en pro de la convivencia. Con lo cual pretendíamos de alguna manera hacer una recogida de situaciones donde encontrar, por un lado, información y poder hacer análisis de lo siguiente. Pasa al siguiente esto. Lo que hemos establecido es un formulario, ya digo, esto dentro del ámbito de la Comisión de Promoción de Convivencia que hacemos en el proyecto de intervención comunitaria intercultural en San José Madre de Dios, pero bueno, haciéndolo como prueba, como experiencia en este proyecto comunitario, y con la idea de agrandarlo al resto de la ciudad. Por un lado tenemos ese formulario de recogida de buenas prácticas de convivencia, y luego tenemos otro, que ya lo adelanto, el formulario de recogida de datos de conflictos, ambas situaciones. Para eso lo que hemos hecho es bueno, pues un espacio, vamos a llamarle, de formación y de sensibilización, primero a técnicos de administración pública y a técnicos de entidades, a todo el mundo que trabaja en el barrio,
Tema que es bastante difícil. Yo me alegro mucho, sobre todo cuando veo a instituciones y a áreas como la de José Luis, como la policía, y viéndoles el discurso y la implicación que tienen, porque creo que es fundamental y que además nos sirve de ejemplo, en este caso a Logroño, para ir a nuestros compañeros de aquí y decirles, ¿veis? Esto funciona en otras ciudades. Este es el discurso que tienen técnicos y áreas en otras ciudades. Por no decir, me lo vais a permitir, estos son policías como vosotros. Es decir, no somos los frikis de la diversidad los que pensamos en situaciones de estas, ¿no? Sino que esto es necesario hacerlo. Entonces, haciendo sensibilización y algo de formación también en técnicos de administración, en este caso de la administración local, también en técnicos de ámbitos de la salud, del ámbito de la educación, etcétera, y también a nivel ciudadano y comunitario, al menos tener estos dos referentes para poder ir recogiendo estas situaciones, ¿no? Donde encontremos que en un ámbito comunitario, en unos barrios, aquellas situaciones que entendamos que son pues eso, constitutivas de posibles situaciones de discriminación o incluso delito. Aquí lo dejamos como en recogida de datos de conflictos y también las de buenas prácticas. Y establecemos alguna diferenciación que podéis ver ahí, ¿no? Cuando son disputas, quejas, malentendidos, agresiones y en qué ámbito de la diversidad pues se dan, si tienen que ver aspectos dentro de la diversidad cultural, generacional, religiosa, funcional, lingüística, otros, un poco qué ha pasado, qué causas ha habido, qué posibles consecuencias. ¿Qué pretendemos con esto? Bueno, con esto lo que pretendemos es, bueno, no, paso primero, pasa a la siguiente, rápido a la siguiente etapa, que simplemente esto lo tenemos recogido en unos formularios Google, además de que están en la página web de Logroño Intercultural. Además que dentro de la comisión, pues los técnicos se encargan, ¿no?, de tener relación con las entidades, con los técnicos de la comisión y del orden intercultural, tener relación con los técnicos de entidades, con los técnicos de administración y también con ciudadanía para ayudar a recoger toda esta información. Lo que decía, ¿qué se pretende con esto? Bueno, al menos nos planteamos lo que antes se hablaba, evidenciar qué situaciones hay. Mientras no evidenciemos situaciones que existen, difícilmente podemos trabajar. La idea en este sentido es que, bueno, pues dándonos un margen de tiempo en esta comisión y, por supuesto, añadido al trabajo y a la recogida que nos ha explicado Anabel del servicio de no discriminación que gestiona Rioja Acoge y, por supuesto, con la bienvenida. ¿Cómo no va a ser? Si además está amparada, ¿no?, por el gobierno, por una institución, por la institución regional de este observatorio y de esta recogida de datos del Observatorio de Derechos Humanos, pues pudiéramos hacer un informe, por lo menos anual, donde evidenciáramos, ¿no? Es decir, en Logroño, en nuestro caso en Logroño, pero bueno, extensible a La Rioja, hemos recogido estas situaciones, hemos analizado estas situaciones y de la recogida y del análisis de estas situaciones podemos llegar a establecer unas conclusiones, un dictamen y una propuesta para, me quedo con una de las cosas creo que más claramente meridianas importantes que nos ha dicho José Luis, ¿no? Si no tenemos a través de normativas y leyes que recojan pues bueno, pues además del Código Penal, por supuesto, ¿no?, pero normativas y leyes que incidan directamente en estos aspectos, pues difícilmente podemos trabajarlos. Como aquí no lo tenemos, creemos que este es un instrumento que nos puede ayudar en esta recogida, en este análisis, a hacer estas propuestas técnicas para avanzar en este sentido. Y, por supuesto, bueno, a nosotros es fácil saber también dónde encontrarnos, aquí nos conocemos todos, pero hay tanto en las redes de Facebook, de Twitter, de Instagram, nuestro WhatsApp, nuestra dirección de mail y bueno, yo creo que todos también, ¿no?, nos conocéis para saber dónde poder
localizarnos y dónde poder localizar también, en este caso concreto, a otros compañeros de otras comisiones del proyecto que colaboran en esto. Y ahí está, no me quería extender más. Gracias. Bien, muchas gracias, Manel. Si os parece, y aunque nos pasamos un poco de tiempo, pero quizás alguien quiera aportar algo, os dejo un segundo para hablar y poder hacer alguna pequeña aportación. Eso. Sí, yo creo que hay que poner en valor también pues, los detalles positivos, ¿no? Me ha impresionado mucho la exposición que ha hecho José Luis en el barrio, de pintadas, de pegatinas, pero a mí me gustó mucho cuando hubo tanta afluencia de despedidas de soltero en Logroño, constatar en los bares de la calle Laurel cómo muchísimos carteles advertían de que no se iban a permitir bajo ningún modo gritos o consignas racistas, homófobas, machistas, etcétera, ¿no? Entonces, que hay motivo para la esperanza. Muchas gracias, Benito. ¿Alguna aportación más? ¿Alguna pregunta o algún comentario? Nadie se anima. Bueno, pues entonces, muchas gracias por haber acudido a nuestra llamada, ¿no? Un tema muy interesante. Nos quedan muchas preguntas seguro en el tintero. Y bueno, agradecer. Bueno, quisiera puntualizar una cosa. No estoy yo aquí como representación de la unidad de gestión de la diversidad, ¿eh? Eso primero quisiera aclararlo. Vengo como persona que trabaja en estas cosas y que tiene esa formación y tal. Te digo, si no me meto en un lío. Y luego, bueno, agradeceros un montón los comentarios que habéis hecho y tal. Y me ha impresionado mucho lo que estos cuestionarios de Manel. Fíjate, no, sobre todo el registro de incidentes. O sea, es que probablemente es lo que más haya que hacer énfasis. Parece que estamos esperando a que haya una denuncia o que haya algo gordo para que sea significativo. Y lo significativo son esos pequeños, esos incidentes críticos cotidianos. Y bueno, me parece un hallazgo tremendo. Nunca había visto un registro que recogiera incidentes críticos, que hay que recogerlos, porque eso es una suma de ellos y ver y analizar eso que puede generar, ¿no? Para diagnosticar y luego saber qué podemos hacer. Me parece fabuloso, me ha encantado. Muchas gracias por compartirlo. Gracias a ti. Muchas gracias. Bueno, pues entonces damos por terminada la jornada. Muchísimas gracias a todos por participar y por estar aquí. Estamos a vuestra disposición.